Bienvenidos una vez más al ciclo Comunicándonos aquí en el Diario Agroempresario. Hoy en el Quién es Quién estaremos con Jorge Srodek, el jefe de gabinete del Ministerio de la Industria de la provincia de Buenos Aires. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto, José, venir a visitarte acá. Bueno, gracias por estar. ¿Dónde naciste, Jorge, y cuándo naciste? Nací en 1950, Ajá. así que tengo 66 años. Nací en Capital Federal. Sí. Viví toda mi infancia y adolescencia entre Vicente López y Olivos. Ajá. Fui muchos años al colegio San Andrés, ¿Ahí estudiaste la primaria en San Andrés? jardín de infantes, primaria Ajá. y secundaria hasta tercer año. Y en el cuarto y quinto año me pasé a otro colegio de por acá de Martínez, el Saint Peters, Saint Peters. que hoy no está más, donde en esa época hacías magisterio junto con el secundario. Claro. Y yo quería ser maestro también, así Ajá. que hice el magisterio ahí. ¿Sos hijo único o no? No, tengo mi hermano mayor, Edgardo, tiene Ajá. 3 años más que yo. Son dos mal que le varones. pese, pero somos dos, sí. ¿Y tus padres a qué se dedicaban, Jorge? Y bueno, mi padre fue toda la vida involucrada en la actividad agropecuaria. Ajá. Papá fue el presidente o director de la vieja empresa de maquinaria agrícola Hanomac, Ajá. que después Hanomac se convirtió en FAR. Histórica, sí. Papá fue el presidente de FAR en Hanomac. Realmente no me acuerdo qué cargo tenía, pero tenía un cargo importante. Sí. De FAR sí, ya me acuerdo un poco más, fue el presidente de FAR mucho tiempo, hasta que, bueno, se jubiló y todo lo que fue Hanomac y FAR, todo confluyó después en la DEUTZ, Claro. que conocemos hoy, La ¿no? de Uchinasco ahora, ¿no? Sí, y a su vez teníamos un campo en el sur de Córdoba, Ajá. que empezaba en Córdoba y terminaba en La Pampa. ¿Y viajaban así en los veranos? Sí, yo era muy de ir a cada rato, siempre me apasionó la actividad agropecuaria, Sí. así que era cada vez que podíamos, cada vez que había un feriado. Tengo muchas más vacaciones en el campo de mis padres que en la costa, ¿no? Pero bueno, después en el año 72 o 73, que yo estaba estudiando en Estados Unidos, en Kansas State University, a mi padre... ¿Qué estudiabas ahí en Kansas State? Y estaba haciendo unos cursos principalmente de comercialización de productos agropecuarios. Ajá. Y algo de producción agropecuaria también. Pero bueno, fue en esos años del 72, 74, que mi padre no le gustó cómo venía la mano en la Argentina de entonces. Sí. Yo hay una frase que la voy a acordar, porque en su momento me enojó mucho lo que dijo mi papá, pero con el tiempo tenía razón. Cuando hubo una vuelta del peronismo en el 74 74. o 73, 73, claro. sí, dijo, bueno, la producción agropecuaria, vamos a tener que vender el trigo al precio que ellos quieren, vamos a tener que vender la carne al precio que ellos quieren. Y bueno, decidió no dedicarse más al campo, pero nos dejó un dinero a mi hermano y a mí por si algún día queríamos volver a empezar en el campo. Y de hecho yo lo hice, pero me mudé de zona en vez de quedarme en el sur de Córdoba. Era un campo que estaba en un pueblo que se llama Italó, Sí. que está a mitad de camino entre La Bulaye y Huinca Renancó. Sí. Y era un campo que empezaba en Córdoba y terminaba en la 188, ya en La Pampa, Claro. que es la ruta que iba de Villegas a Realicó, ¿no? Esa fue una zona históricamente sufrida, las inundaciones del río Quinto, Claro. pero con el tiempo esa zona fue evolucionando, se convirtió en una gran zona sojera y maicera. Claro. Pero en la época que mi papá tenía el campo ahí, volaba viento, médanos, no era excelentemente fértil. Y bueno, una zona un campo mixto, un campo relativamente grande, pero se hacía agricultura y ganadería, ¿no? Y con la plata que te dejó, te compraste Claro, un campo en el sur de la cuando yo, provincia. después de haber estado en Estados Unidos, estuve en Australia, acá empiezo otro capítulo de mi vida. Ajá. Si bien yo ¿Solo en Australia o con No, tu ya fui mujer? casado con la madre de mis hijos. ¿Y digamos. los hijos son australianos o habían nacido La aquí? mayor de mi hija mayor, Ceci, nació en Perth. Ah, en Perth. En Australia, pero yo ya había pasado por 2 trabajos
Estuve trabajando en una época en el mercado de Hacienda de Liniers, Ajá. en la antigua casa La Lor, Ah, después, así, una consignataria. sí, sí. Después de La Lor creo que fui a trabajar a Nidera. Ajá. En Nidera, al poco tiempo de estar en Nidera, acá en Buenos Aires, en la calle Corrientes, me transfirieron a Brasil, así que viví en San Pablo, abriendo la sucursal de Nidera en En Brasil, Brasil. porque antes de Nidera estar establecida, José, estamos en 1973 o Claro. 74 o 72, hace muchos años de todo esto. Eh, Joven, 20 y pico de años tenías. Sí, tenía 20 o 21 años. Fuimos a Brasil, que había, Nidera tenía un representante, y bueno, ese representante lo compró Nidera y empezó con su propia empresa, por así decirlo, pero al muy poco tiempo, y por una cuestión así de la familia, de la madre de mis hijos, eh, me fui a trabajar a la lana, ¿no? Ajá. A la Al negocio de la lana. al negocio de la lana. Pero enseguida que empecé fui a vivir a Australia, Nueva Zelanda, donde estaba todo el comercio de la lana. ¿Qué edad Y tenías ahí? 22 o 23 andaba por ahí. ¿Año 73 fue eso? 73, 74. Ajá. Fui a Australia y bueno, pasé muchos años de mi vida en Australia junto con mi ex esposa y ahí estábamos viviendo en Melbourne, pero atendí, en esa época la lana en Australia se vendía en distintos remates, Sí. en Sydney, en Melbourne, en Adelaide, en Western Australia, que es Perth. Claro. Perth nos encantó, así que decidimos quedarnos 6 meses a vivir ahí, un lugar soñado es Perth. Sí. Bueno, ahí nació nuestra primera hija. Sí. Y después, bueno, los avatares de la economía en Argentina Volvés. pidieron que vuelva a hacerme cargo de la empresa lanera acá, que la empresa era la principal exportadora de lana de la Argentina Sí. y también la principal exportadora de lana de Nueva Zelanda y entre las más importantes empresas en Australia y en Uruguay y en Sudáfrica, Claro. con filiales en Europa. En esa época todavía la lana era algo grosso. Sí, sí. Y en Bradford, que es el norte de Inglaterra, en Lille, en Rouen, Tourcoing, que es el norte de Francia, Claro. en Bremen, en Alemania, así con muchas empresas y asociados, y la lana era un negocio importante, ¿no? Sí. Cosa que lo fue hasta 1988, 1989, porque el principal cliente lanero o el principal consumidor de la lana eran los ejércitos, en época de la Guerra Fría, ¿no? Claro. Cada soldado ruso tenía un sobretodo de lana, un par de medias de lana y una frazada de lana, y no te alcanzaba la lana en el mundo, ¿no? Después todos los uniformes militares pasaron de la lana a todos los sintéticos A que los hemos sintéticos. visto. La irrupción de la fibra. Y Claro, y la lana gradualmente, en ser un artículo masivo, se convierte en un artículo exclusivo. Y bueno, hoy lo tenés en trajes, los trajes más caros que consigas en Nueva York, ya sea de invierno o de verano, son de lana. Pero la lana en mi época, por así decirlo, representaba el 3% de la fibra universal y hoy representa el 1,5%, es decir, Claro. siempre fue muy poco, ¿no? Claro. Ya desde mi época, esta parte, el 50% de las fibras textiles eran sintéticos, después había un 30 o un 35% de fibras algodón, y un 10, un 15% que se dividía entre la lana, la seda, el lino, la llama, en fibras más especializadas. ¿Hasta ¿no? qué época estuviste con el negocio de la lana, Jorge? Bueno, era una empresa familiar que se vendió en el 1989. Sí. Y a partir de ahí me quedé trabajando con los nuevos dueños, que era una empresa francesa, Sí. hasta 1995. Ajá. Viajaba mucho a París, pero Claro. entre tanto, toda mi época lanera, hicimos todo el comercio con China. Yo terminé yendo 21 viajes a China. La primera fui solo, porque era el año 78. Cuando nadie iba a China. Cuando ¿no? nadie iba, y fui invitado por el gobierno de entonces, con el cual, bueno, no vamos a hablar ahora de esos años,
preferí ir por las mías, Claro, ¿no? claro. Porque toda la relación Argentina-China en esas épocas se hizo con 3 pilares, ¿no? Que eran los cereales, los cueros vacunos y la lana. Claro. Era la época que China se empieza tímidamente a abrirse al mundo, en la época de Kissinger y Nixon y, ¿te acordás? Sí. La diplomacia del ping-pong. Exacto. Bueno, el segundo país occidental que abre relaciones con China era la Argentina. Y bueno, pasó el tiempo, desde aquel primer viaje en el 78 hasta que dejé la actividad lanera, fui más de 21 viajes. Lo acompañé a Alfonsín en un viaje oficial, lo acompañé a Carlos Menem, Ajá. también en su viaje oficial, así que fui 19 veces por las mías y 2 veces acompañando Delegaciones al oficiales. presidente de la Nación, ¿no? De hecho, fundé con el finado Julio Huartein la Cámara Argentina-China. No me acuerdo si fui el primer vicepresidente o el primer secretario, pero uno de los dos seguro. Y bueno, y a lo largo de mi vida lanera también integré la Cámara Argentina Soviética en la época de la Rusia comunista, por así Claro. decirlo. Rusia era muy importante como comprador de lana por mucho tiempo. Hasta que llegan los chinos, Rusia era el principal comprador de lanas argentinas. Presidí 2 o 3 mandatos la Federación Lanera Argentina, el Consejo Argentino del Lanar, siempre muy metido con la oveja. Y seguís hasta el día de hoy con la oveja. Pero hoy chiquito, ¿no? Como productor. Tengo un hobby que es una cabaña de Corridel, Claro. que me va bastante bien por Sí. las pocas ovejas de pedigree que tengo. Sausalito. Sí, y sigo manteniendo una majada comercial que realmente lo hago por 2 razones, ¿no? La primera, no quiero perder el vínculo con mi viejo oficio. Y lo segundo es porque la oveja nunca dejó de dejar dinero, ¿no? Claro, claro. Es una cultura que hemos perdido. De hecho, yo hasta me divierto en mi grupo CREA, porque integro mi grupo CREA, que es el CREA Pringles, y Coronel Pringles tiene una fuerte tradición ovejera, Claro y hoy que sí. nadie más tiene ovejas. Sí. Y cuando les muestro mi margen bruto del ovino, como que me quieren mandar los auditores, más o menos, ¿no? Pero Decime, Jorge, ¿y cuándo te volcás a la actividad gremial? mira, te trato de seguir con el relato, ¿no? La empresa de origen familiar se vende en el 89, trabajé hasta 1995 en el nuevo dueño, Sí. un poco en Francia, un poco acá, un poco en Australia, en fin. Y en el 95 tomo la decisión de irme a vivir al campo. Sí. Y dejar la vida del trading, de la Sí. compra y venta de lana, porque en el fondo era eso a lo que yo me dedicaba. Sí. Si bien hacíamos todos los procesos, los primeros procesos, se lavaba la lana, se peinaba, pero en el fondo siempre era comprar la lana a un precio y tratar de venderla con una buena utilidad, como hace un trader de cueros, de granos, de carne, de lo que fuese. En el 95 estaba listo para cambiar mi vida y yo tenía ya un campo que fui comprando siempre. Cuando me sobraba algo de dinero, compraba hectáreas. Yo vengo de una época que comprabas una hectárea en Tres Arroyos, Coronel Dorrego, en 350 a 380 dólares la hectárea. Te hablo de 1989, 1990, aparece en otra vida. Entonces fui juntando bastantes campos vecinos. Entonces tengo un campo más o menos grande por lo que es la actualidad agropecuaria de hoy, y me fui a vivir en el 95, ¿no? Al campo. Yo soy porteño y acá de San Isidro. Digo, me fui a vivir, me iba de martes a sábado, los fines de semana acá, porque acá hijos, entre tanto nietos, Claro. así que siempre yendo y viniendo, Sí. pero la semana la hacía trabajando en el campo. Y empecé a entrar en el gremialismo, casi una ironía, ¿no? En el 2000, 2001, a raíz de una inundación, la misma que estamos padeciendo ahora. Sí. Te acercaste a la rural. de Me acerqué Dorrego. a la rural de Coronel Dorrego, Sí. donde me encontré con quien fue mi mentor, que es Amaro Merino, Machelo Merino. Machelo. Sí, que fue mi mentor y bueno, hoy es mi amigo del alma. Un gran tipo. Y su hijo colabora conmigo ahora que estoy menos en el campo. Y una cosa me fue llevando a la otra. Después cuando me sugieren
ir de delegado de la rural de Dorrego a Carvap. Yo sabía lo que era Carvap, pero no sabía ni dónde quedaba. Claro. ¿No? Y bueno, Rivadavia, qué sé yo qué, cuarto piso, empecé a ir y me tocó un ratito de todavía Dardo Chiesa presidente, Sí. como los primeros meses, y enseguida hubo un cambio de autoridades, Mario Llambías, Sí. y enseguida, como se diría vulgarmente, pegamos mucha onda Mario y yo, y al ratito nomás, no, creo que tenía un año de delegado, que Mario se le hizo una vacante en la mesa directiva, 2 vacantes, y nos invita a Alberto Gallo Llorente y a mí a cubrir esas 2 vacantes que se le habían hecho en la mesa directiva. Y de ahí, bueno, empecé probablemente como prosecretario, habrá sido Sí. mi primer cargo. Después se fueron sucediendo las cosas, Mario se fue acá, lo reemplazó Javier Jayordowski, excelente dirigente. Sí. En la época de Javier creo que yo ya fui vicepresidente o algo. Después Javier también se va acá con Mario Llambías y asume Pedro Apaulaza de presidente de Carvap, y fui 6 años integrando de la mesa. Ya no me acuerdo cuánto tiempo fui secretario y cuánto tiempo fue vicepresidente. Y las 2 veces interrumpí mi participación en la mesa directiva de Carvap, porque yo estaba siempre muy decidido que las cosas se cambian desde las urnas. Yo vengo del PRO de la primera hora, de hecho vengo del Ricardo López Murphy Recrear, donde todavía hicimos la primera fusión de Recrear de López Murphy con el antiguo Unión por Todos. partido de Mauricio Macri, Compromiso para el Cambio. Compromiso para el Cambio. De Unión por Todos es de Patricia Bullrich. De CPC, exactamente. Sí, de Compromiso para el Cambio de Mauricio y Recrear de López Murphy es la gente que fundó el PRO, por así decirlo. Propuesta republicana era, ¿no? Propuesta republicana. Sí. Y siempre dije, y lo mantengo, que es importantísimo la participación del productor agropecuario en la política. De hecho, en el 2007, creo que era secretario o algo así en la mesa directiva de Carvap, fue mi primer pedido de licencia con buena anticipación, porque yo creo que la gente de campo tiene que meterse en política, pero ordenadamente y sin mezclar todo con todo. Bueno, pedí mi licencia, ya en el 2007 fui candidato a senador provincial por la 6ª sección electoral, cuando nuestro espacio político fue con boleta corta. Claro. Nos llevamos candidato a presidente, era Francisco de Narváez, Jorge Macri. Claro. Bueno, me faltó muy poco, pero no lo logré en el 2007, pero como es la vida política, a seguir. Bueno, y en el 2009 encabecé la lista de diputados provinciales por la 6ª sección electoral. Esa era una elección legislativa y bueno, fue la elección que armamos Unión Pro, y en Nación lo encabezó de Narváez, Felipe Solá, Gladys González del PRO. Esa fue... Se le gana a Kirchner esa elección. Se le gana a Kirchner como Unión Pro, y en esa elección yo me dediqué mucho a meter en la política referentes agropecuarios, que es algo que, bueno, que después me trajo más problemas que satisfacciones, pero en esa elección del 2009 de una entidad agropecuaria ingresaron, si bien me acuerdo, José, 27 concejales en 27 distritos. Claro. ¿No? Y todos de una entidad agropecuaria, principalmente de la rural de cada pueblo. Claro. Y bueno, eso fue ya... Y ahí hiciste los 4 años de diputado provincial, 2009 al 2013. Al 2013. Y 2013 volviste al llano, a productor agropecuario. Sí, pero 2013 al 2015 no me quise quedar en la política, porque 4 años de legislador de la oposición con el kirchnerismo fue una experiencia fenómena, pero no logré absolutamente nada. Claro. Entonces me empezó a agarrar. Yo acá vengo a perder el tiempo. Sí. Entonces decidí del 2013 al 2015 dedicarme lleno a la campaña de Mauricio y de María Eugenia. Yo empecé a viajar con María Eugenia Vidal por el interior de la provincia de Buenos Aires cuando tenía 3 puntos de conocimiento, claro, no de intención de voto. Claro.
Yo recuerdo viajar con ella en el 2014 a lugares así remotos como Salíqueló, por Sí, decirte, y nadie sabía ni quién era, ¿no? claro, claro. Entonces, muy al principio la acompañé mucho, en particular por la Sexta, pero también recuerdo haber ido con ella a la fiesta del ternero, en Ayacucho, en fin. Y después cuando fue tomando fuerza, bueno, yo ya más me dediqué a la campaña tanto a presidente como a gobernador. Sí, Yo trabajé con Emilio Monzó, ¿no? Del 2013 al 2015 en el armado de Cambiemos, bueno, y en la campaña. Cuando se gana todo, por así, porque se gana sí, todo, sí, nación y sí. provincia, bueno, con mi pasado de gremialista agropecuaria de la provincia de Buenos Aires y dirigente agropecuario de la provincia de Buenos Claro. Aires, bueno, vos vas a provincia, así que aquí estoy yendo todos los días de San Isidro a La Plata, Y ¿no? todo este trajín, toda esta vida que has tenido, tanto empresarial, gremial, política, ¿te ha dejado tiempo para otras actividades, para lectura, para el cine, para el teatro? ¿Te gusta? ¿Tenés otros hobbies aparte de... Sí, tengo varios A hobbies. ver, ¿qué hobbies? Bueno, qué sé yo, ¿no? Me gusta mucho la música, me gusta mucho el rock and roll, sigo estando muy activo. ¿Tocas? No, No. pero participo mucho. Tengo dos Woodstocks en mi haber, el Ajá, primero y los 25 años después. ajá. Así que soy bastante de la música, me gusta. ¿Te gusta escuchar? ¿Te gusta ir Sí, a sí, y recitales? ¿Te todo gusta? lo que sea cine, teatro, es una vida cultural que me gusta. Ujú. Tengo un hijo mío que está muy focalizado en el arte, Ajá, por más que ahora me ayude mucho en el campo, él estudió en Estados Unidos artes visuales y artes liberales, ajá. ahora está publicando muchas fotos del interior de la Argentina, Sí, ¿no? Que son realmente muy copadas, desde el Gauchito Gil hasta la difunta Correa. claro. Ahora que veo todos estos libros acá, les voy a alcanzar uno. Sí, por cierto, claro. Y bueno, y él me ayuda mucho en el campo, pero estamos muy en el mundo del arte. Mi actual pareja es una artista plástica también, Claro. así que O me sea que el arte muevo. te Sí, sí, tampoco te soy un mueve. fanático pero es lo que más me relaja y el deporte, ¿La ¿no? lectura, no? Sí, estoy leyendo cada vez menos gracias a internet, Ah, pero me mantengo muy actualizado. Lo que no estoy leyendo en libros, me mantengo muy actualizado con revistas internacionales de actualidad. Soy sí. abonado a Time, Newsweek y todas esas, y me gusta mucho leerlas en inglés porque no quiero perder el idioma. Ajá. Pero libros propiamente dicho, leo libros últimamente, libros que más rozan la espiritualidad, por así Ah. decirlo. Este, yo hago meditación y bueno, todas esas cosas, así que ¿Todos los días o una vez por semana? no, ¿Cuándo? no, hago todos los días Todos los 20 días. minutos. ¿Temprano cuando te levantás o a la Sí, noche? no, no, me levanto, tomo dos mates, medito y Meditación. arranco el día. Mm. Es una conducta que la tengo de muchos años. Eso no es garantía de nada, porque a veces me rayo y me rayo mal, Sí. pero me rayo poco. Pero Pero cuando me rayo te mal. predispone bien. Y yo es algo que recomiendo a todos, Mm. ¿no? Un poco de espiritualidad siempre viene bien. Y bueno, yo hice mis primeros cursos de meditación con un viejo amigo, muchos años capitán del rugby en Alumni, que se convirtió en meditador, que es Oscar Casas, Cachi Casas, ¿no? El hermano jugaba en Casi, por ahí era Sí. de tu época. Eh, Así que, bueno, fue un amigo mío de toda la vida que ya en esos años viajó a India y volvió, y desde entonces que vamos medio cerca en ese tipo de cosas. Pero bueno, es una cosa más en lo que hace a la vida espiritual de cada uno de nosotros, y eso se supone que te calma, pero te digo, ¿no? En esta Argentina con tantos sobresaltos y sobre todo en una vida política, a veces te sacás como el mejor y a veces te preguntas tanto que medito y mira cómo me puse de loco, ¿no? ¿Qué bueno, pasa? gracias Jorge. No, gracias a vos. Jorge Rodek, el jefe de gabinete del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, aquí en el ¿Quién es quién? En el Diario Gran Empresario.